colector solar térmico más un depósito acumulador, aunque pueda tener la misma apariencia, la gran diferencia es que esto lo ha hecho un fabricante, ha tenido un proceso de diseño interno, está ensayado por los laboratorios y está acreditado como conjunto, y en cambio esto es de alto riesgo porque lo hace un instalador que muchas veces no tiene experiencia, porque está experimentando con el cliente y porque esto se tiene mucha menos garantía de que funcione que esto. Con lo cual no quiero decir que esto no funcione, sino únicamente estoy diciendo que tiene mucha menos garantía de que funcione que un sistema prefabricado. Y esto creo que era lo que ponía en la siguiente. Y yo creo que es muy buen momento para que paremos, nos vayamos a comer y volvamos. Si no, un momento, es que no nos podemos ir hasta que no me hagáis una pregunta. Sí. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen para el tema de las presiones? Por ejemplo, en un sistema de circulación natural. ¿En qué sentido? ¿Presiones en qué sentido? Lo vamos a ver después, pero vamos, como es... Es decir, bueno, la recomendación que yo siempre he sabido que hay que tener con la ubicación de un calefón es que reciba el máximo de presión posible de caudal para llegar con una presión, en el último artefacto, con una presión, qué sé yo, de 5 metros columna de agua. Sí, vamos, si te refieres en el circuito de consumo, quiero decir, no estamos hablando de presiones en el circuito interno, sino en el circuito de consumo. En el circuito de consumo lo que se pretendería es que por el grifo, por la alcachofa de la ducha, salga la presión necesaria para satisfacer lo mejor posible la necesidad, lo cual no quiere decir mucha presión, porque a medida que aumenta la presión, siempre aumenta el consumo. Quiere decir, lo que hay que tener es la presión adecuada para que dé el servicio. ¿Qué ocurre? Esto realmente no es capacitación de energía solar, es capacitación de grafitas. Quiero decir, es un tema de fontanería, de abastecimiento de agua fría y caliente en el interior de la vivienda. Pero en cualquier caso, algún criterio. Una de las cosas que más pérdida de carga crea en el proceso de calentamiento es el calefón. El calefón crea mucha pérdida de carga y como no tiene una presión mínima de abastecimiento, pues así ni arranca. Entonces, es muy importante garantizar la presión en el calefón para que arranque. Entonces, pero un problema de diseño del circuito, quiere decir, si la vivienda no tiene presión de abastecimiento o si el posible depósito de agua fría no está muy elevado, pues naturalmente es imposible de garantizar que el calefón tiene presión suficiente y que el punto de consumo tiene presión. Entonces, normalmente, siempre que existe la cometida directa por la red de consumo, normalmente la presión del funcionamiento del calefón está asegurada. Lo que pasa es que cuando empezamos a mezclarnos, a lo mejor con distintas presiones, pues en algunas condiciones funciona y en otras no funciona. ¿Vale? Pero normalmente lo que es el sistema solar térmico, desde el punto de vista de depende del diseño, hay algunos que introducen pérdida de carga y otros que no introducen ninguna pérdida de carga. Y de hecho, hay muchos que se montan en paralelo con calefón sin pérdida de carga, que se montan en paralelo quiere decir o que se abastece de agua el sistema o se abastece de agua el calefón, y al usuario le sale mucha más agua cuando viene directamente del acumulador que cuando pasa a través del calefón. Cuando el sistema solar térmico no introduce pérdida de carga. Esto hay muchos modelos, hay algunos que introducen mucha pérdida de carga porque tienen un serpentín interior que los hace con mucha pérdida de carga y otros que no tienen ninguna pérdida de carga. Entonces, yo creo que es un problema de asociar presiones en cada uno de los circuitos y pérdida de carga que introduce cada uno de los componentes que están incorporando en el circuito. Eso siempre da una solución que hay que elegir con criterios de correcto funcionamiento, no hay otro. ¿Vale? Paramos a comer y volvemos a las 2:30. Es que tenemos la sala pedida hasta las 3. Hasta las 3. Y después está ocupada. Hasta las 3. Después está ocupada. Esto no era lo que me habéis dicho. No, a mí no me importa seguir y no comer y comer después.
Vamos, si digo, sí, queremos aprovechar la hora, porque si nos queda hora y media. Terminamos a las 2. 2:30. Terminar 2:30. Dale una galletita y un café. Hay algunos desmayados que se haya ido ya a comer. Y el problema que tenemos, que me estoy enterando ahora, es que la sala la tenemos hasta las 3. Y entonces tenemos dos opciones. Como nos vayamos ahora a comer, mientras vais y volvéis, no arrancamos otra vez. Lo mejor es que continuemos un poco más y si hay algún desmayado, pues que pida auxilio. Pizza, telepizza. Pizza, Yo también, ¿no? sí, también. Ahí la he hecho así. Bueno, entonces si no hay ninguna opción contraria, lo que vamos a hacer es seguir por lo menos durante 1 hora hasta las 2:30 con lo que nos retrasemos hasta las 3 menos cuarto. Claro. Y entonces pues todo el mundo va a merendar hoy muy bien, pero no va a comer. ¿Vale? No veo a nadie que me tire piedras. Sí, aquí en el servicio central sí hay alguna división. ¿Qué es lo que suena? Antes de seguir quería preguntar. No es mío el ruido, ¿eh? Aló. Sí, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, antes de seguir quería preguntar de Concepción. Sí. Lo que pasa es que a nosotros nos llegó el correo y llegamos a las 11 porque que decía que comenzaba a las 11, así que no sé si ya se hizo la pregunta. Dentro de las cosas que primero dijo cuando llegamos nosotros es que es muy difícil adaptar un sistema de calentador de agua solar a una vivienda ya construida, ya antigua. Entonces, yo lo pienso siempre acá, que son las viviendas que más hay. O sea, ¿por qué es tan difícil, además que se venden sistemas en casas comerciales, en diferentes sectores, a diferentes precios, y yo lo he visto puesto, y no sé si funciona? Ya. Esa es mi consulta. ¿Por qué es tan difícil adaptar este sistema a una vivienda ya fabricada? Bueno, vamos a ver, ha llegado un momento en que quizás el comentario no iba en relación a lo difícil que es adaptarse a una vivienda ya construida, sino qué bueno sería que las nuevas viviendas se proyectaran desde el principio pensando que en un futuro vaya a tener energía solar, que es distinto. Quiero decir que en el comentario en ese momento tenía más relación con que la vivienda nueva fuera a tener equipo directamente o no fuera a tener equipo. Lo importante era tener previsto el proyecto de la instalación de energía solar desde el principio. Entonces, eso es que lo facilita todo. Entonces, esto tenía que ver realmente con vivienda nueva y no estábamos poniendo los problemas sobre vivienda existente. La vivienda existente realmente lo que nos estamos planteando es que es una solución que siempre es factible y es donde realmente hemos practicado, pero que sepamos que de entrada los problemas que tiene la vivienda existente pues parten de su condición de que no ha sido pensada desde el principio para que tenga un equipo solar térmico, y entonces lo que hay es que prever cuando se vaya a implantar el sistema solar térmico, que yo estoy de acuerdo contigo que es la mayor demanda del mercado ahora mismo es sobre vivienda existente, es solucionar las 4 cosas que se deben de solucionar pues para que el equipo quede perfectamente integrado, ¿vale? Entonces, el comentario no era para penalizar el sentido que tiene incorporar las instalaciones a la vivienda existente, sino para decir que cuando se hagan viviendas nuevas, por favor, que se tengan en cuenta. Ya, naturalmente, y el sentido que tiene esta capacitación es casi exclusivamente para hablar de instalación de energía solar en vivienda existente. ¿Vale? Y de hecho, pues aprovechando tu
comentario y visto que estamos cambiando sobre la marcha cuál es el sentido de la capacitación, porque vamos a pasarnos directamente a la parte que tiene que ver con la arquitectura y la ingeniería, porque yo creo que hay determinados temas interiores de los circuitos que creo que tienen menos interés. Y entonces vamos a ver estos asuntos, si es que los encuentro. Sí. Ya verás cómo es muy fácil incorporar los sistemas solares térmicos en vivienda existente. Hay que decirle que vaya. Gracias. ¿Hay alguna cuestión más de esta mañana? ¿De lo que hemos hablado hasta ahora? Lo voy a decir, voy a hacer estos comentarios, digamos, al revés de cómo están planteadas las diapositivas. Concesión. Bueno, ya lo he quitado. Ese era el micrófono de concesión, el ruido. Mira, vamos a ver algunas cuestiones, si acaso luego volvemos atrás, porque hay una parte aquí de cálculo que puede ser importante, pero sobre todo ver cuál es la problemática de la incorporación de vivienda existente. Concesión, tenéis un micrófono abierto y como lo sigáis manteniendo abierto aquí hay un ruido horrible. Gracias. Algunos criterios en relación con la incorporación en proyectos de vivienda existente. Seguimos insistiendo, y ese es un mensaje que a vosotros no queda más remedio que darlo, porque aunque trabajéis sobre vivienda existente, siempre tenéis gente alrededor que está manejando la opción de vivienda nueva. Y la opción de vivienda nueva siempre no cuesta ningún trabajo, no vale absolutamente nada. Cuando se diseña, pensar en que a lo mejor en un futuro vamos a llegar algunos a intentar poner una instalación de energía solar, aunque no se preveía desde el principio. Entonces, cuando tenemos que integrar en una vivienda existente una instalación de energía solar, básicamente tenemos que casar dos cosas: cómo está hecha la arquitectura y cómo hacemos que el equipo funcione. Y entonces, las dos cosas que tenemos que solucionar es lo que afecta a la arquitectura, porque desde mi punto de vista son lo que le rodea a la vivienda. Lo que le rodea a la vivienda muchas veces un edificio al norte que me crea una sombra continua, o un plan urbanístico que tiene previsto que puedo tener ese edificio, con lo cual es muy importante que desde el punto de vista de condiciones urbanísticas y arquitectónicas de lo que me rodea la vivienda tenga previsto dónde puedo montar energía solar y dónde no puedo montar. Hay muchas veces que es mejor descartar de entrada la opción de que una vivienda tenga energía solar. Con eso no digo es que vamos a quitarnos los problemas, quitándonos las viviendas que tengan energía solar. Pero en determinadas viviendas, cuando tú evalúas desde el punto de vista arquitectónico o desde el punto de vista energético cuál es la viabilidad de poner una energía solar, pues muchas veces hay que tomar la decisión de que no puede ir una instalación de energía solar. En la inmensa mayoría, en el 98% de los casos, es viable poner una instalación de energía solar. Pero quiero dejar este margen, porque en algún caso hay que tomar la decisión de decirle a un usuario, de decir, usted tiene una vivienda que será muy buena para lo que sea, muy mala para lo que sea, pero no está apta por estas razones para tener energía solar. Lo segundo que hay que solucionar son soluciones estructurales. Quiero decir, normalmente en una vivienda existente nadie había previsto en el diseño estructural de la vivienda que luego iba a venir un gracioso con 200 kilos de peso que se lo iba a cascar encima del tejado. Entonces,
existe la opción de buscar la forma estructural de llevar eso directamente al terreno, de llevar eso a elementos portantes sin complicarse mucho la vida, o de repartir la carga, porque resulta que el forjado o el cerramiento pues soporta la carga correspondiente. Entonces, este es un tema exclusivamente estructural que depende de lo que se quiera poner encima y de la capacidad portante de lo que vaya debajo, se puede resolver o no se puede resolver. En algunos casos no se puede resolver, pues cuando no se puede resolver por los temas estructurales, y cuando digo no se puede resolver muchas veces es un problema de plata, que resulta que la solución estructural vale más que la propia vivienda, pues no tiene ningún sentido buscar soluciones donde no la hay. Luego los temas estéticos, que te pueden preocupar más o menos, pero tú ya como arquitecto o diseñador pues tomarás las medidas oportunas para integrarlo, para buscar alineaciones, etcétera, etcétera. Y luego hay muchos detalles constructivos que los he eliminado de esta presentación porque veía que no íbamos a llegar, pero que son los que de alguna forma facilitan el que cuando un equipo se instala en una vivienda pues no haya ningún efecto secundario no deseado. Los más habituales, los más importantes, el problema de la estanqueidad de la lluvia. O sea, toda la impermeabilización que pueda tener una vivienda, buena o mala, no puede estar afectada porque se monte un sistema solar térmico. Pues es muy normal que el profesional que hace el montaje del sistema solar térmico no le tenga ningún respeto a esa impermeabilización y cree un problema. Pues esos es una lista de detalles que hay que tener en observaciones y yo creo que teniendo en cuenta desde el proyecto pues no tiene ninguna pega. Otro problema normal es la entrada de agua en el interior de la vivienda vía los propios tubos de la instalación de energía solar. Los propios tubos de la energía solar normalmente lo que hacen es, cuando discurren por el exterior, pues lo que hacen es deslizan agua que si no se toman las medidas adecuadas pues lo meten dentro de la vivienda. Pues entonces a ese efecto lo que hay que tomar es la medida oportuna. Yo creo que son detalles constructivos que yo no me estoy inventando porque los conocéis todos. Lo único es que cuando se vaya a implantar en una vivienda existente lo que hay que vigilarlo es cumple o no cumple. Esto ya lo he dicho. En relación con la estructura, un comentario que os quiero hacer es normalmente los fabricantes de sistemas prefabricados tienen diseñado una estructura que es prevista para su equipo, que normalmente no está prevista para que cumpla ninguna normativa local, y cuando digo local se refiere a nacional. Entonces lo digo porque aquí es muy importante que estamos casando una estructura de un sistema que hay que validar, y esa validación te la puede dar el fabricante, o si no la tienes que hacer tú, o se la puedes exigir, porque al final el problema de solucionar la estructura es, una vez determinado si la vivienda resiste, pues determinar de qué forma se lanza esa estructura con la capacidad aportante en estructura o en el terreno que tenga la vivienda. Pues si hay que crear una segunda, pues la solución es crear una segunda. Entonces, lo importante desde el punto de vista del diseño es solucionar todas las partes del sistema estructural de la vivienda. Bueno, estas son algunas fotos para ver temas de estética. Estos son los israelíes que no se preocupan en absoluto por la estética. Estos son los chilenos que sí se preocupan por la estética. Estos son los chinos que algunas veces se preocupan por la estética, otras no. Todos los sevillanos que no se preocupan mucho por la estética. Estos son ejemplos de equipos puestos en cubierta inclinada. Bueno, esto es para llegar a donde... Esto os lo pongo para que os reáis un poco de lo que no se debe de hacer, pero vamos, que son soluciones reales, ¿no? Esto no se sabe si está estéticamente integrado, si están alineados con las líneas principales, si está sujeto o está suelto. En fin, estas son de las cosas que hay que procurar no hacer. Entonces, hasta aquí, con esos 4 conceptos, son lo que afecta fundamentalmente a la arquitectura. Lo que afecta al equipo, o sea, lo que afecta desde el punto de vista energético, nada más que son 2 conceptos. Uno es que le dé el sol y lo segundo es que le llegue al usuario. No sé si ha llegado cuando estábamos viendo lo de que
que poníamos un equipo en lo alto que se calentaba, que si no le llega el agua caliente al usuario pues no tiene ningún sentido. Entonces, estas son las cosas que interiormente hay que solucionar. Entonces, naturalmente, tenemos que montar el equipo donde obtenga la máxima insolación y, en segundo lugar, que esté muy cerca tanto del sistema de apoyo como del consumo. El consumo o los puntos de ducha o de lavabo que tenga la vivienda. Entonces, cosas que debemos de considerar. La primera, la orientación y la inclinación. Este es un gráfico que te da una idea muy clara del respeto que hay que tener a la orientación y a la inclinación. Representa, es un gráfico similar para el hemisferio norte y el sur, pero al final siempre te dice que existe un óptimo energético y este óptimo energético, en este caso, se consigue con los colectores orientados al norte y con una determinada inclinación en función de la latitud, que aproximadamente de los 30 grados para una latitud como la de Santiago. Pero lo importante de este gráfico no es este óptimo energético. Lo importante es que, si tú lo analizas, es que desviaciones entre 45 grados este o 45 grados oeste y entre más o menos 15 grados de inclinación, lo único que te introducen es un 5% de pérdida en el recurso. Quiere decir que aquello de que los colectores hay que ponerlo al norte con determinada orientación, hay que perderle un poquito el respeto. Pero digo solo un poquito, porque lo importante es saber que el óptimo es muy importante, pero saber que nos podemos desviar y evaluar cuánto nos cuesta en términos energéticos ese desvío es lo más importante. Entonces, desde el punto de vista de integración en vivienda existente, estos son de los temas principales que pueden definir la capacidad de integrar, abaratar el coste de integración, etcétera, etcétera. Porque muchas veces nos hace eliminar, por ejemplo, el criterio de no tenemos que crear una superestructura encima de una cubierta, porque aparte de que es fea, resulta que estamos recuperando algo para que funcione más en invierno y resulta que es una tontería. Con lo cual, el mensaje que quiero lanzar con esta diapositiva no es que despreciemos la orientación y la inclinación, sino que la sepamos evaluar. Y sepa evaluar es, ¿nos desviamos desde el óptimo energético? Sí, nos podemos desviar. ¿Cuánto? Se puede calcular. Y para eso se calculan las prestaciones de las instalaciones. ¿Qué ocurre con la inclinación? 3/4 de lo mismo. En todos los manuales y en todos los libros pondrá que los colectores hay que ponerlo con una inclinación igual a la latitud. Pues no. Bueno, que no quiero decir. Es que sí, que igual a la latitud es bueno. Pero que si te desvía, pues no es tan malo. Entonces, si no es tan malo, ¿por qué tenemos que ir buscando que todos los colectores de Santiago estén con 33, los del otro con 27? No. Los colectores hay que adecuarlos al diseño de la edificación. Y esto simplifica mucho el que en una vivienda existente te puedas olvidar de la latitud de donde está montado, olvidar entre comillas, y pongas una latitud adecuada a la vivienda que te estás encontrando. ¿Qué ocurre? Porque naturalmente a medida que te desvías o que te desinclina de la latitud, pues tendrás tus efectos en lo que te aportas en verano y de lo que te aporta en invierno, pero todo esto, pues tú tomas conocimiento y tomas las medidas oportunas o se lo dices al usuario: oye, que este equipo lo hemos puesto así tumbado porque te queda mejor, pero te va a calentar mucho en verano, pero menos en invierno. Y eso tú lo decides y no hay ningún problema. Pero hay que saber lo que se está haciendo. No nos quedamos a que sea el dios sol cuando sale por la mañana que nos diga o calienta o no calienta. Eso lo decide el que proyecta. Y lo decide el que proyecta que sabe. El que proyecta que no sabe, efectivamente se lo encuentra. Que luego le llama al usuario y le dice: oye, que esto no calienta. Pero no calienta porque no lo ha hecho lo que debía. Un tema muy importante, pero ahora no vamos a entrar en el detalle, solo voy a hacer una consideración general, es el tema de la sombra. El tema de la sombra es muy importante por varios motivos. En primer lugar, por las sombras cercanas, que digamos que normalmente están más controladas que las sombras lejanas. Las sombras lejanas depende mucho de la tipología de casa, porque
hay muchos barrios donde es imposible encontrarse sombras lejanas, pero hay otros casos donde las sombras lejanas son dramáticas y son, sobre todo si son sombras lejanas futuras. O sea, cuando a un señor que tiene una parcela al norte de la mía le dan permiso para hacer un condominio de 25 plantas y resulta que yo he puesto mi sistema solar térmico, pues seguramente hay algo que me rechina. Eso lo debería saber yo a priori. En cuanto a sombras futuras y cercanas, las más importantes son los árboles. Porque normalmente de construcciones cercanas no suele haber problemas, lo que pasa es que naturalmente hay que tomar las precauciones. En cualquier tipo de norma se establecen siempre unos criterios de control para ver de qué forma afecta a la sombra a las prestaciones de la energía solar. Bueno, pues esto en toda la normativa que existe en Chile está introducido tanto en la franquicia tributaria, están establecidos los procedimientos por los cuales se introducen los factores de pérdida de sombra en función de la sombra a la que esté sometido el sistema solar térmico. Ahora yo creo, no me paro porque creo que no podemos entrar, pero básicamente si has visto, desde el punto de vista de disponibilidad de los recursos, lo único que le hemos pedido a la vivienda existente es que donde yo monte el sistema solar térmico me llegue el sol. Es lo único que hemos dicho hasta ahora. Y lo siguiente que vamos a decir es que una vez que me llega el sol al equipo, que le llegue lo antes posible al usuario. Y el usuario, aquí lo llamamos consumo y sistema de apoyo. Con lo cual, lo que pretendemos es analizar los recorridos desde el acumulador solar al sistema de apoyo y del sistema de apoyo a los puntos de consumo para que la solución sea lo más eficaz posible. Y aquí hay algunos ejemplos, como si los recorridos no son largos y el sistema de apoyo lo permite, lo mejor es hacer la conexión en serie. Entonces, este es el caso de un calefón instalado en una vivienda con una cometida de agua y resulta que el punto de consumo está muy cerca. Entonces, si yo pongo el equipo solar térmico aquí, es mucho mejor que si lo pongo aquí. Entonces yo procuraré ponerlo aquí, siempre desde el punto de vista arquitectónico no tengo ningún problema. Y si lo pongo aquí y lo puedo conectar en serie, pues lo mejor es que cojo la entrada de agua fría, se la meto al equipo solar térmico, saco la salida caliente y la conecto en serie al calefón. Y de aquí paso al sistema de apoyo. ¿Qué ocurre? ¿Que el calefón no me admite la conexión en serie? Pues directamente lo conecto desde aquí, lo conecto directamente a la red de consumo. De tal forma que tendré una conexión en paralelo con las ventajas e inconvenientes correspondientes, pero sabré que cuando el usuario utilice el conexionado en paralelo a través del sistema solar térmico, la salida de agua caliente será inmediata. ¿Vale? Cuando tengo problemas de conexión y cuando tengo problemas de distancia, que muchas veces también son unos problemas, en este caso pues tengo una distancia muy larga desde el calefón o desde el termoeléctrico al punto de consumo, pues resulta que si puedo montar el equipo aquí, no se me ocurre coger la tubería de vuelta y volver al calefón para conectarlo, aunque se pueda conectar, porque desde que sale el agua caliente de aquí hasta que llega al calefón, hasta que llega al usuario, pues resulta que ya ha pasado no sé cuánto tiempo, se ha descargado no sé cuánto cabal de agua, y esto hace que la energía que yo tenía en el sistema no le llegue al usuario. Entonces, esta es una instalación que puesta por la vía de conexión a través del calefón no le llegaría energía al usuario. Entonces, medidas que hay que tomar, pues en este caso la conexión directa, esta es una conexión en paralelo, que puede ser automática o manual, de tal forma que el usuario, pues en cuanto abre el grifo, ha decidido si el agua le viene del equipo o le viene del calefón. ¿Vale? Bueno, luego os iba a explicar un poquito de... Os voy a enseñar una foto de sistemas que están haciendo algún comentario
y luego os explico un poquito sobre la contribución solar mínima, que creo que es importante saberlo. Estos son sobre las condiciones de montaje. El comentario es el siguiente. Cuando alguien que proyecta una instalación sabe lo que quiere, es capaz de definirlo de tal forma que el que monta, el que hace la instalación,